Desembarcan el cuerpo de un ciudadano filipino fallecido en el buque extranjero que se encuentra frente a las costas de Pozorja. Las autoridades aplican pruebas de COVID a los tripulantes. 3 hospitales Centinela de Quito se declaran en crisis ante la falta de insumos, equipos, medicina y personal para atender la alta demanda de pacientes con COVID. La Asamblea Nacional clausura su periodo legislativo con una sesión semipresencial, mientras los nuevos asambleístas recibieron credenciales. Un intenso operativo logra la captura de una pareja de sospechosos que habría asesinado a un policía en el norte de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Las noticias de hoy. Hasta la morgue de Guayaquil fue trasladado el cadáver del filipino que murió dentro de la embarcación extranjera que acoderó en Ecuador. El barco permanece en cuarentena a distancia del puerto en la bahía de Pozorja, mientras el Ministerio de Salud realizó las pruebas PCR para los tripulantes, para evitar así posibles contagios. Melin Ochoa nos informa que los resultados estarán mañana. Cerca de las 11 de la mañana de este martes, subieron hasta el buque extranjero las autoridades ecuatorianas usando equipos de bioseguridad. Luego de 5 horas dentro de la embarcación, con esta red y una grúa, bajaron el cuerpo del filipino, quien murió hace 5 días dentro de la nave, tras un cuadro de fiebre y problemas respiratorios. Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta la morgue en Guayaquil. Para determinar si el cadáver pues no tiene golpes y cuáles serían las posibles causas de la muerte. ¿Qué se presume? Se presume que la muerte es por el COVID, así lo ha manifestado el agente naviero. A ver, luego de la autopsia nosotros tenemos los resultados, tenemos que nosotros ponerlos a conocimiento primero del COE Nacional, es el que se ha activado justamente por esta situación. Y de ahí también ya tiene conocimiento la Cancillería para poder hacer la repatriación del cadáver básicamente. En el buque mercante Morning Chorus con bandera de Singapur, también se le realizó una valoración médica a los 19 tripulantes, a quienes además se les hizo pruebas de hisopado para descartar o confirmar un posible contagio. Efectivamente, para el día de mañana ya tendríamos en la mañana los resultados de los 19 hisopados que se realizaron a los tripulantes de la embarcación. ¿Qué decisión van a tomar con estos resultados? Dependiendo, si son los resultados negativos, el personal, la tripulación, la embarcación continúa. Si los resultados son positivos, deben hacer la cuarentena, hacen la cuarentena en la misma embarcación. La tripulación, conformada por varios ciudadanos extranjeros, no podrá desembarcar y el buque será constantemente monitoreado por una guardacostas de la Armada del Ecuador. El buque, que mide 200 metros de largo y 32 de ancho, permanecerá anclado en cuarentena a 1 hora de la parroquia Pozorja. 3 hospitales de Quito se declaran en crisis. Aseguran que la falta de medicamentos, insumos y el desborde de pacientes contagiados de COVID-19 los ha llevado a esta tan grave condición. Carla Delgado nos explica que se trata de los hospitales más grandes de la capital. Veamos. Las casas de salud de Quito están en terapia intensiva, pues en menos de 24 horas, trabajadores y autoridades de 3 hospitales aseguran haber entrado en crisis. El más reciente es el IES Quito Sur. Su gerente advierte que han llegado al límite, pues por el desborde de pacientes infectados ya no tienen las condiciones ni la capacidad para brindar atención. Pero hemos llegado al límite de nuestra capacidad, por lo que, por más que queramos, ya no se pueden brindar las mismas atenciones. Agrega que esto también ha complicado el stock de medicinas e insumos. Pero debido a la grave situación que nos enfrentamos, tenemos el riesgo de limitar la prestación de varios de estos, como el oxígeno y medicamentos. De hecho, como se conoce públicamente, tenemos reportes de la demora y escasez de varios medicamentos. En tanto que durante la mañana, representantes de los trabajadores del Hospital Estatal Eugenio Espejo denunciaron que ya no tienen con qué trabajar.
a pesar de los esfuerzos que sus profesionales realizan a diario. Deberán conocer ustedes que relajantes, antibióticos, insumos para orointubación, todo eso está habiendo deficiencia en el hospital. El Ministerio de Salud prohíbe que los médicos digamos a los familiares que deben comprar la medicación. Indicaron que esta escasez resta la calidad de atención a los pacientes, sobre todo a los más graves. Pronto va a ser insostenible esta situación. ¿Qué les parece a ustedes que un paciente que pese 50 kilos se le tenga que poner un tubo endotraqueal 8? Es decir, le estamos lacerando la orofaringe. A estas 2 casas de salud se suma una tercera, el Hospital del IES Carlos Andrade Marín. Este lunes, a través de un documento, se conoció que uno de los coordinadores médicos pidió a la dirección del hospital que se haga público su desabastecimiento de insumos y fármacos. Médicos confirmaron la falta de medicamentos como sedantes. Hemos tenido que ver a los pacientes despiertos, unidos a un ventilador mecánico, llorando, con lágrimas en sus ojos, sintiendo dolor. El problema es que se trata de los 3 hospitales centinelas de Quito, es decir, los más grandes, destinados a atender la pandemia, pues a diario cientos de pacientes acuden a estas casas de salud en busca de ayuda. Pedimos un pronunciamiento urgente de las autoridades, pero aún no tenemos una respuesta. Bueno, la situación es grave, pero ya vino una respuesta del Ministerio de Salud. Desde allí nos informaron que se ejecutan acciones para agilitar los procesos de adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para contener la pandemia. Esperemos que así sea. Y vamos a otros temas. Este martes los nuevos legisladores nacionales recibieron las credenciales para su nueva función. En lo político ellos dicen que todavía no se puede confirmar una mayoría o algo parecido, que no hay nada en concreto. Patricio Díaz captó que de todas formas hay algunas coincidencias. Veamos. Son 15 asambleístas nacionales que recibieron su credencial como parlamentarios. Estuvieron también los 13 de Pichincha y los 6 que representan a los migrantes. A 3 días de que asuman el cargo, dicen que no hay mayorías, que todavía no existe nada en concreto. Pero algunos demuestran coincidencias. Para nosotros el diálogo comienza en la base de la pirámide. Y la base de la pirámide es justamente un acuerdo de gobernabilidad que requiere el país. Generar las condiciones de gobernabilidad que necesita el Ejecutivo para cumplir sus ofertas de campaña. Ese es un clamor de la gente. La gobernabilidad precisamente sería parte de estos diálogos, no solo entre el Partido Social Cristiano y UNES, sino también con otras bancadas, como Creo. Pero Pachacuti esperaba igualmente un acuerdo con esas tiendas políticas. Las cosas, al menos con el correísmo, parecen cuesta arriba. No hay acuerdo y aquí estamos, me parece, por esas cosas, en orillas distintas. Y Pachacuti tampoco quiere cambiar sus candidatos a la presidencia de la Asamblea. Desde UNES aclaran que no han puesto condiciones, más allá de una agenda y otras cosas. Se ha pedido considerar no las amnistías y los indultos, sino la aplicación y el respeto a la ley y a los procesos jurídicos y el Estado de Derecho en el país. Así pinta el panorama hasta ahora en la nueva Asamblea, que el viernes decidirá quién es su presidente o presidenta. Se requieren 70 votos. Ese día, recién sabremos quién los consigue. La Asamblea clausuró hoy su periodo. Después de más de un año, los legisladores volvieron al recinto del Pleno de la Asamblea, aunque para algunos asambleístas la presencia siguió siendo virtual por la pandemia. Veamos cómo se realizó esta sesión de clausura presencial del Legislativo. Los legisladores volvieron, se dieron tiempo para los últimos retoques, las fotografías, hasta abrazos, aunque en pandemia eso es un riesgo. Pero aquí han pasado 4 años al filo de la navaja, así que para algunos estar sin mascarilla es otro riesgo más. Todos destacan el volver a una sesión presencial. Es importante que ya se haya hecho con todos los protocolos de bioseguridad y que esto sea tomado ya por la asamblea que se viene, que se instalará el día viernes. 38 legisladores estuvieron de manera presencial, el resto, 99, lo hicieron de manera virtual. Es un esquema mixto.
El presidente del Legislativo aprovechó para destacar el trabajo realizado. Un trabajo responsable desde todo punto de vista. 74 leyes aprobadas en este periodo legislativo, más allá de que siempre he dicho que importa la calidad más que la cantidad. Si bien todos resaltan el trabajo en cuanto a leyes, reconocen que ha sido labor casi imposible levantar la credibilidad del legislativo por culpa de algunos. Actos de corrupción, nada más y nada menos que con hospitales en el país. Creo que eso fue un golpe mortal para este periodo legislativo en cuales malos elementos defraudaron la confianza ciudadana. El presidente igual dice que la credibilidad creció. Una asamblea que termina con una alza en su credibilidad, que va en aumento sobrepasando el 11%, que si bien es cierto no son cifras que nos deben de enorgullecer, pero son mucho mejores. Hoy se despiden de manera presencial. El jueves le dirán adiós al legislativo virtualmente. El periodo legislativo 2017-2021 cierra sus funciones, pero profundicemos un poco cómo les fue a los asambleístas que se van. Patricio Díaz y el archivo de Televistazo nos recuerdan por qué este legislativo estuvo en permanente polémica y llegó a tener una credibilidad de apenas el 2%. En eso estuvo. Desde el principio las cosas no le fueron bien a la saliente asamblea. El primer presidente que designaron, el más votado, José Serrano, no terminó el año de su gestión. Lo cesaron del cargo por el audio de su conversación con el excontralor y prófugo Carlos Poli, en el que hablaba de bajarle al fiscal Carlos Vaca. Si por eso hay que dejar mi cargo de presidente de la asamblea, pues aquí está el cargo. Serrano siguió, sin embargo, como legislador. Y en esta asamblea más de 20 parlamentarios fueron acusados supuestamente de cobrar diezmos. Sin embargo, el primer caso que llegó al pleno fue el de Norma Vallejo, del oficialismo. No se complicaron y la destituyeron. A Ana Galarza de Creo también la acusaron de lo mismo y de uso de documento falso, entre otras causas. Igualmente, la cesaron. Quien sí se salvó fue Karina Arteaga. El pleno debía conformar del presidente de la asamblea. Incluso la justicia se adelantó. Tiene prisión domiciliaria mientras termina el proceso judicial. ¡Falso! La verdad es que el dinero que depositaba ella era mío. Sofía Espín del correísmo visitó a una de las implicadas en el caso del secuestro de Fernando Balda, donde se juzgaba a Rafael Correa. Su abogado, al parecer, está más preocupado de perseguir a Rafael Correa que defenderla. A pesar del rechazo de su bloque, fue destituida por una acción incompatible a su cargo, aunque finalmente el proceso no concluyó en la justicia por fallas en la acusación. Ya para octubre de 2019, luego de las protestas en Quito, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri se refugiaron en la Embajada de México. Se consideraban perseguidos, aunque no se había abierto ninguna acción en su contra. Al final recibieron asilo de ese país. Jofre Poma, también de la Revolución Ciudadana, fue detenido y luego sentenciado por presuntamente participar en el cierre de las válvulas del oleoducto. Se le permitió cumplir la pena en libertad y regresó a la asamblea. Viviana Bonilla recibió en cambio una sentencia de 8 años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos, pero está prófuga. Incluso en pandemia, los legisladores siguieron dando de qué hablar. Daniel Mendoza, uno de los hombres fuertes del oficialismo, fue detenido y sentenciado luego de aceptar haber participado de una red de corrupción para la construcción del hospital de Pedernales. El propio legislador vinculó ahí a otro de sus colegas, Eliseo Azuero, quien antes de que pueda ser procesado judicialmente, se fugó. Yo al señor Daniel Mendoza le dije, bueno, sí cogieron. ¿Pero qué cogieron? No dije que era dinero. Cogieron una idea. Proceda a ingresar mi renuncia. Ambos renunciaron a sus cargos en medio de los procesos legislativos que buscaban su destitución. Y de esa misma investigación se desprendió que otros asambleístas habían supuestamente recibido la administración y cargos en hospitales a cambio de respaldos. Lo negaron y negaron. La Fiscalía aún mantiene una investigación. Pero en pandemia también se develaron irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad. Se investigó a varios asambleístas que tenían el documento y quien no justificó cómo lo obtuvo fue Fabricio Villamar.
Al final del periodo fue destituido. Si es que lo que necesitaban es un chivo expiatorio, estoy yo, pues no hay ningún problema, pero si lo estoy diciendo. Son algunas de las cosas que pasaron en la asamblea del 2%. Es que a propósito, las mediciones dicen que apenas 2 de cada 100 ecuatorianos les cree a los legisladores que se van. Y eso que a algunos sí los reeligieron. Más noticias para ustedes. Hoy se realizó la primera reunión de la función judicial para tratar los problemas que enfrenta el sector. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso los datos de la falta de fiscales y el exceso de causas que deben atender y pidió a la judicatura que adopte medidas para cubrir estos déficits. Nos informa Jacqueline Rodas. Por primera vez se reunió la función judicial. Estuvo presente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el pleno del Consejo de la Judicatura y el defensor público. Hay aspectos que como función judicial, como una función del Estado, podemos y debemos dialogar. ¿En aras de qué? Nada más en lo que tiene que ver con el sistema de justicia en general. Lo que, por ejemplo, podemos identificar lo que se suele llamar puntos o nudos críticos, en aras de identificar problemas y mejorar el sistema de justicia. La exposición de la fiscal general se centró en evidenciar los problemas que enfrenta la institución por la falta de fiscales. Indicó que al momento necesitan 570 agentes, cada uno con su equipo de secretario y asistente, sin contar con las vacantes que deben llenar por jubilación, renuncia o destitución. Esto ha provocado que cada fiscal tenga a su cargo 1.774 causas en promedio, por lo que dijo que es imperativo iniciar un nuevo concurso de méritos y oposición, evitando que el déficit actual se incremente. Recientemente el Consejo de la Judicatura anuló de forma definitiva el concurso para fiscales provinciales que inició en 2018 y otro para ingresar a la carrera fiscal en la Escuela de la Función Judicial por encontrar errores insubsanables en el proceso. El presidente de la Corte advirtió que esta no será la única reunión y que en el marco de las competencias de cada institución tratarán de buscar soluciones a los problemas que enfrenta la justicia en el país. El Banco del Instituto de Seguridad Social, BIES, enfrenta una cartera vencida de más de 800 millones de dólares. La pandemia, el desempleo y la crisis en general no permite pagar a los deudores. Y a esto se suman las miles de desafiliaciones del IES que se han registrado desde inicios de la pandemia. Andrea Báez conversó con un experto quien asegura que se deben buscar mecanismos viables para los deudores que en algunos casos llevan más de un año sin poder cancelar sus cuotas. Elizabeth tiene una peluquería, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Actualmente tiene un préstamo hipotecario de $50,000 con el BIES y a mediados de marzo del año pasado tuvo que suspender el pago de su crédito. La razón, los ingresos económicos bajaron. Hace unos 5 años tengo el préstamo, pero hace un año no pago. Desde marzo que inició la pandemia no he podido cancelar las cuotas de la casa, porque en realidad y ahora se me ha hecho muy complicado cumplir con las letras de la casa. Es parte de los miles de afiliados que mantienen una deuda con morosidad en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según datos de la propia institución, a principios de marzo de 2020, el índice de morosidad de la cartera de préstamos hipotecarios era del 7%, mientras en marzo de este año el porcentaje subió al 12%. Esto es $830 millones que el BIES ha dejado de percibir. Es decir, producto de la pandemia se ha incrementado 5 puntos más la morosidad en hipotecarios. Obviamente hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay más de 270,000 personas desafiliadas de la seguridad social que no han podido cumplir con sus... Para Marco Morales, experto y analista en temas de seguridad social, a esto se suman otros temas fundamentales que recaen en este incremento de la morosidad. Esta morosidad se da fundamentalmente, en mi visión, por 2 cuestiones. La una es el desatinado manejo de la seguridad social y del empleo en el país. Es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Ha salido mucha gente a la desocupación, 800 y más millones de dólares que se le está deudando al BIES y por tanto
a las reservas de la seguridad social y fundamentalmente a las reservas de pensiones. Y sugiere que la recuperación dependerá de fórmulas de refinanciamiento, pero que sean viables en medio de una pandemia que sigue generando pérdidas de empleo. Es a que se busque fórmulas de refinanciamiento, no acrecentando las cuotas mensuales, sino hasta tratando de disminuirlas y aumentando los plazos. Esta situación del BIES se suma a los otros temas pendientes que enfrenta el Instituto de Seguridad Social y que quedará en manos del nuevo gobierno que se posesionará en los próximos días. Para reforzar las operaciones de control fluvial en la frontera norte, este martes se entregaron 12 lanchas de combate a la Brigada de Selva 19 Napo, encargada de los patrullajes en este sector. Son modernas embarcaciones de origen israelí que serán utilizadas para combatir al narcotráfico y a grupos irregulares armados de Colombia. Paul Romero viajó a la provincia de Orellana. Estas son las nuevas lanchas de combate adquiridas por el Ejército para incrementar las operaciones fluviales en la frontera con Colombia. Son embarcaciones de origen israelí con capacidad para navegar hasta 12 horas continuas por los ríos amazónicos. Su estructura es blindada para soportar impactos de bala y cada una de las 12 lanchas están equipadas con ametralladoras para responder a eventuales ataques o emboscadas. Las lanchas realizarán operaciones de control militar por los ríos Napo, San Miguel y Putumayo, zona de influencia de grupos irregulares colombianos vinculados al narcotráfico. Con estas lanchas, que además tienen modernos equipos de comunicación, las Fuerzas Armadas pretenden neutralizar a los grupos narcodelictivos colombianos que operan en la frontera norte. El ministro de Defensa, quien asistió a la entrega de las embarcaciones, reconoció la infiltración de disidencias de las FARC a territorio ecuatoriano. Los comandos de la frontera, en la Concepción, 35 kilómetros en el extremo del puerto El Carmen. Hemos destruido varios laboratorios. Ayer fue uno de ellos para 3 toneladas de droga. Y esa infiltración que hacen los grupos ilegales armados son inmediatamente descubiertos y neutralizados. El monto destinado por el Estado para estas lanchas asciende a $8 millones. ¿Pero es necesaria esta inversión en esta época de crisis económica por la pandemia? Todo es prioritario. La salud, la economía, la seguridad. Y este presupuesto corresponde a 2019. Para sostener las operaciones militares, según el comandante del Ejército, requieren nuevas adquisiciones. En donde está considerado los recursos, en este caso es aproximadamente son unos 70 millones para la compra de armamento individual. Tenemos que comprar equipos de comunicaciones, tenemos que comprar igual munición de armamento no letal. La entrega de las nuevas lanchas coincidió con la conmemoración de los 50 años de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ayer en nuestra emisión de Televistazo Estelar preguntábamos sobre el destino de la droga que es capturada por la policía tan frecuentemente, casi todos los días. Esta es una inquietud de muchas personas que nosotros recogimos y la planteamos a las autoridades, tomando en cuenta que el tráfico de drogas es un negocio ultramillonario. Pues bien, ya recibimos una respuesta del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Nos ratifica que la droga incautada es quemada por orden judicial y que se lo hace periódicamente, como lo muestran estas fotografías que nos ha enviado. Nos explica que en el año 2020 se destruyeron 137.7 toneladas y que esto lo informó en su última rendición de cuentas. Tomando en cuenta que las capturas son cada vez más cuantiosas, cada vez más droga y más frecuentes también, sugerimos que los informes para el público también deben ser más frecuentes para evitar sospechas. Hay un dicho que dice, la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Si la gente se pregunta qué se hace con la droga incautada, es porque tiene poca información. La destrucción de la droga debe ser un hecho público, siempre público. El país lo agradecerá, señor ministro. Continuamos con las noticias. Velan los restos del policía de 30 años que esta madrugada fue asesinado a tiros en medio de una riña y en
plena vigencia del toque de queda. Diego Cuenca nos informa que las investigaciones buscan determinar las causas del crimen, por lo que en menos de 24 horas lograron capturar al agresor, quien le propinó 2 disparos en la cabeza. Estaba acompañado de una mujer. En el Fortín, en el noroeste de Guayaquil, velan los restos del policía Carlos Naula. Su muerte ha dejado dolor en su familia, que ahora mismo está consternada luego de conocer que la madrugada de ese martes lo asesinaron a tiros en Sauce 6, en el norte de la urbe. Luis Naula es padre del uniformado fallecido. Aún no logra entender por qué ocurrió la riña entre la pareja acusada de dispararle 2 tiros en la cabeza. Esta vez pido a Dios que las autoridades pongan la mano en el corazón y velen por todo, más que todo por la policía, porque ellos están arriesgando su vida por proteger a la ciudadanía. Y uno de ellos fue mi hijo. Las cámaras de seguridad captaron el crimen y el instante cuando la pareja huyó por un callejón luego de asesinar al policía de 30 años, que se convierte en el 4º uniformado asesinado en lo que va del 2021. En momentos de sus horas de descanso, había salido a ingerir licor. Después de esto se arma un altercado con 2 personas, el uno de sexo masculino y el otro de sexo femenino, y esta persona saca su arma de fuego y le pega 2 disparos a la altura de su cabeza. Los agentes identificaron que detrás de la escena del crimen vive el sospechoso de haber atentado contra el policía. Así los uniformados treparon las paredes para ingresar a esta casa ubicada en la misma zona, Sauce 6. Allí se escondía este presunto sicario de 27 años, quien ya era requerido por la justicia. En su poder también encontraron el arma que usó para el ataque. Específicamente este ciudadano hoy aprendido tiene antecedentes penales por delincuencia común y sobre todo también tiene una boleta pendiente por el delito de homicidio intencional en la ciudad de Babahoyo. Junto al sospechoso detuvieron a esta mujer, que sería con quien atentó contra la vida del policía, Carlos Naula, que deja en la orfandad a su pequeña hija de 8 años y a un bebé que está por nacer. Marzo y abril fueron los meses de este 2021 cuando se registró el mayor número de muertes en la provincia del Guayas. La mayoría de estos fallecidos a causa del coronavirus. Mientras tanto, el número de decesos por COVID en Guayaquil han empezado a disminuir levemente, como informa César Velastegui. Los contagios de COVID-19 en Guayas superan los 53.000 casos, según datos del Ministerio de Salud. Esta provincia es la que tiene el mayor número de muertes en lo que va del año, según datos del Registro Civil Nacional. En las cifras se incluyen los decesos por coronavirus. En febrero, Guayas registró 2.450 fallecidos, mientras que en marzo el número aumentó a 3.126 defunciones. En abril, nuevamente se elevó el número de muertos a 3.534 y en los 9 primeros días de mayo hay 874 fallecidos. Andrés Fantoni, coordinador del Registro Civil en Guayas, explicó que los familiares de los fallecidos pueden realizar el trámite de la defunción en línea. Solo ingresan, tienen su clave de usuario, suben en PDF el formulario estadístico de defunción y a su vez el Registro Civil valida. Esto no puede demorar más de 1 o 2 horas. De esta manera también se busca respetar las normas establecidas por el COE Nacional en torno a restricciones y toques de queda, implementadas desde el pasado 23 de abril. Por ejemplo, en Guayaquil, antes del estado de excepción focalizado, fallecieron en promedio 32 personas por día. Con el inicio de las restricciones, el número de muertos bajó a 28 por día. Y al cumplirse la tercera semana del confinamiento focalizado, el número se redujo a 23 fallecidos diarios. Entonces tenemos una disminución de la mortalidad en un 29%. En cuanto a número de casos nuevos, hay una estabilidad absoluta y en los últimos días una ligerísima tendencia a la baja. Así también el número de contagios se ha frenado, cifra que se evidencia en las áreas de emergencia de los hospitales COVID. Las autoridades y los médicos piden a la ciudadanía que cumplan con las medidas de bioseguridad, incluso cuando termine el estado de excepción. Decíamos, en la penitenciaría del Litoral
Caletas en las paredes son utilizadas por los privados de libertad para ocultar armas, celulares y droga. Los directivos de este centro reconocen que en el ingreso del armamento hay funcionarios involucrados. Ayer lunes, reos de un pabellón entregaron armas de forma voluntaria. Aquí está un informe de Bessie Granja. Una subametralladora, pistolas, municiones, machetes y cuchillos estaban en poder de un grupo de privados de libertad de la penitenciaría del Litoral. El armamento fue entregado de forma voluntaria a las autoridades del Servicio de Rehabilitación Social, quienes intentan mantener la calma luego de los hechos violentos del pasado 28 de abril. Son 4 pistolas, una subametralladora, 6 alimentadoras, también tenemos 68 municiones. Esto ocurre pocos días después de que la Policía Nacional realizara una requisa en el pabellón 8 de ese centro de reclusión. Allí encontraron gran cantidad de armamento y droga escondido en caletas construidas por los presos en las paredes de las celdas. Los familiares de los privados de libertad no logran entender de qué forma armas como una subametralladora pueden ser ingresadas a prisión sin que nadie lo note. Son armas que ellos tienen muy bien escondidas. ¿Y cómo ingresan esas armas? Nosotras, la visita que ingresamos acá, o sea, nos revisan de forma de verdad que atentan contra nuestra integridad física, nos revisan nuestras partes íntimas. Las autoridades reconocen que hay funcionarios involucrados en el ingreso de este armamento. Existen varios controles que cada institución tiene su situación de control. Entonces hay tres filtros que tienen que pasarse hasta ingresar en la parte interior. Podemos tener diferentes tipos de personas. Unos quizás cumplan, otros no lo cumplen. Según cifras de la policía, los hechos violentos ocurridos dentro de las cárceles han provocado la muerte de 92 reos en lo que va de este año. Hasta que logren desarmar a los grupos delictivos, las visitas en esta cárcel están suspendidas. Son velados los restos del padre y sus 3 hijos que fallecieron dentro de una cisterna en Santo Domingo de los Áchilas. Ellos trabajaban en construcciones y según las primeras investigaciones murieron al inhalar gases tóxicos. Es que no lo terminan de creer. Sienten que la tragedia se ensañó con la familia. 4 de sus integrantes perdieron la vida. Ocurrió al mediodía del 10 de mayo. Uno de ellos estaba limpiando una cisterna y de repente cayó desmayado. Otro de sus hermanos descendió para ayudarlo y también perdió el conocimiento. Otro hermano que se encontraba en el lugar bajó para asistirlos y corrió con la misma suerte. Al final, el padre de los 3 ingresó a la cisterna y allí también perdió la vida. En el cambio de invierno al verano, los calores son bastante intensos, con lo cual las áreas se concentran muchos gases, especialmente en la zona de Santo Domingo, que tenemos un nivel de humedad muy alto. Hoy familiares y amigos se reunieron para despedirlos y ahora los que quedan piden que alguien ayude a la familia de cualquier manera porque los que se fueron eran quienes proveían el sustento económico. Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a traer algo? No tienen nada. Entonces, que nos ayuden igual. Otra persona que también cayó en la cisterna y que fue rescatado se recupera de la inhalación de los gases tóxicos que provocaron que pierda la conciencia. Sus hermanos y su padre no tuvieron el mismo desenlace. El personal de salud en cualquiera de sus áreas de profesionalización y especialidades libra una guerra diaria contra el virus dentro de los hospitales. Viven de cerca el dolor, la muerte, no solo de pacientes, sino también de sus seres queridos. Junto a Andrea Marín, escuchemos y conozcamos un testimonio. Cuando escogió su profesión, jamás, ni por casualidad, pasó por su mente vivir una pandemia, menos aún vivirla tan cerca. María Emilia Martínez es terapista respiratoria y su misión en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín es fundamental. Colaboramos en eso, en la preparación, en el armado, en el calibrado de estos aparatos, los ventiladores mecánicos o dícese a su vez otro tipo de implementos. Estar pendiente, monitorizar. 12 horas y media pasa en el hospital, donde cada día mira de frente al virus, el dolor y la muerte. Lo más duro es ver cómo fallece un paciente
y que momentos antes de ingresar al área, verle que suplique que no le dejen morir, que nos diga Dios les bendiga, gracias por ayudarnos. Y si ver a un ajeno sufrir o morir es doloroso, que le ocurra a un ser amado es desgarrador. Falleció mi hermana, ella se contagió de COVID, yo estuve con COVID, no pude ayudarle. Yo no soy médico, pero sí hago el mayor esfuerzo por mis pacientes. Ayudo a gente y no pude ayudarle a mi hermana. No pude, porque si ella hubiese estado aquí, al menos yo le hubiese tomado de la mano antes de que muera. Yo no pude hacer eso con mi hermana. Ya son 10 meses y aún no hay consuelo ni resignación. Cada vez que veo a un paciente que se pone tan mal, yo miro la cara de mi hermana ahí. Mi hermana tenía un hijo y él quedó huérfano y ahora está a cargo mío. Yo soy su mamá ahora. Él tiene miedo, él tiene mucho miedo de que me pase algo. Su pequeño hijo y su sobrino son la fuerza que la empuja a continuar con su ardua y comprometida labor. Yo ya voy a la casa. Apenas salgo, voy rápido, ¿ya? Cuidarás en hijitos, por favor, ¿ya? Cuidado, tú también cubrirte y protegerte bien, ya. Superó el COVID y lo enfrenta cada día en esta sala, siempre llena, donde junto a todos sus compañeros lo único que esperan es empatía y consideración. Ayúdanos, no salgas de la casa, no hagas reuniones, no hagas fiestas. Horas dentro de un incómodo traje, con mascarillas que los asfixian, pero que les hacen recordar el compromiso que asumieron. De aquí damos la vida por otra vida. Dramático, ciertamente. Cada vez más gremios de profesionales exigen ser incluidos en el cronograma de vacunación, dado que las condiciones de sus trabajos los exponen a un posible contagio. Hay que recordar que, según el cronograma oficial, la fase de vacunación masiva debería estar ya a punto de comenzar. Para el 20 de mayo faltan menos de 10 días. Y esa fecha, el 20 de mayo, es la que se supone debería marcar el final de la primera fase de vacunación en el país. Después del 20, lo que debería comenzar es la fase de vacunación masiva. Y tal vez por eso es que ya empiezan a escucharse voces desde gremios diferentes exigiendo su lugar en el proceso. Los transportistas. A pesar de que el transporte terrestre es un sector estratégico, hasta el momento no hemos sido considerados para la vacunación. Los médicos veterinarios. Porque nosotros estamos en contacto todos los días con la gente. Y por más medidas de seguridad que tomemos, de bioseguridad que tomemos, como hacer que el animal vaya con una sola persona, tratar de que la gente no vaya con síntomas relacionados a la enfermedad, siempre vamos a estar expuestos. Los trabajadores que tienen relación directa con los hospitales, por ejemplo, los que cambian los tanques de oxígeno. Prácticamente también estamos en la primera línea de defensa, ya que tenemos los hospitales propiamente de pacientes con COVID. La pregunta entonces para el Ministerio de Salud es simple. Doctor, ¿cuándo terminamos la fase 1? La fase 1 probablemente se termine en este mes, probablemente. Es que hemos conversado con otros grupos que no son policías, no son tercera edad, son grupos que mueven el país, que dicen, bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros, al resto? Por supuesto, y súper importante, ¿no? Y pienso que deberíamos ya llegar a la segunda fase, ¿sí? Que contempla a todas las personas mayores de 18 años. Entonces, yo pensaría que eso está por darse muy pronto. Pero aún no hay fecha. El cronograma oficial que aparece en la página del Plan Vacunarse decía que para la fase 1 esperaban haber inmunizado a más de 1.800.000 ecuatorianos, es decir, más de 3.600.000 dosis aplicadas. Pero la misma página dice que las dosis aplicadas hoy son 1.200.000, menos de la mitad. Ha habido, en cierto modo, cierto retraso por parte de los laboratorios. Y pues eso un poco nos ha limitado, nos ha frenado un poco en estos últimos días. Insisten que esperan llegar al 24 de mayo con 2 millones de dosis aplicadas. Así que será el siguiente gobierno el que se encargue de la fase masiva de vacunación. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Buenas noches, amigos.